Bienvenidos a la clase virtual de la Universidad Rural de Guatemala, correspondiente al curso de Derecho Notarial 2 y a la semana 14, con la continuidad de las protocolaciones. El objetivo de este curso es que el alumno domine el tema relativo a las protocolaciones en el ejercicio del notariado guatemalteco. Como vimos en la clase anterior, una protocolación es la incorporación física y legal que realiza el notario en el protocolo a su cargo, de documentos, ya sea por disposición legal o a requerimiento de parte. También establecimos que en el artículo 63 se establece qué tipos de documentos se protocolizan. Primero, todos los documentos o diligencias que la ley determine o un juez resuelva que así se haga. Documentos privados cuando las firmas han sido legalizadas. Y también documentos privados cuando las firmas no han sido ni legalizadas ni reconocidas ante notario. Ya también establecimos que en el artículo 64 se indica lo relativo a qué contiene el acta de protocolación y mencionábamos que como es un instrumento público siempre va a llevar número de instrumento, lugar y fecha, nombres de los solicitantes o si fuera por el notario, ¿verdad?, que lo hace por disposición de la ley o por alguna resolución judicial. Luego, la mención del documento o diligencia que se está protocolizando, cuántas hojas contiene, cómo están impresas, qué folios van a pasar a formar dentro del protocolo y entre qué hojas del protocolo estarán contenidas. Y las firmas del solicitante, o si es el notario quien comparece únicamente, será el único que firma con la antefirma por mí ante mí. Mencionábamos también las posibles variantes y les resaltaba en la clase anterior que vimos el ejemplo de una protocolación de un documento autorizado por el mismo notario, pero que por disposición de la ley debe de ser protocolizado, como por ejemplo el acta de matrimonio. Pero también están aquellos documentos que el notario autoriza en el ejercicio notarial en el extranjero, que es necesario para su validez en nuestro país que sean protocolizados. Y en estos últimos dos casos de variantes vamos a desarrollar la clase del día de hoy. Acá tenemos un ejemplo de una protocolación de un mandato otorgado en el extranjero autorizado por notario guatemalteco. Primero es necesario que se les indique que el notario está facultado para ejercer en todo el territorio guatemalteco y también en el extranjero, siempre y cuando esos instrumentos que autorice en el extranjero vayan a cobrar vigencia en el territorio guatemalteco. Para ello, pues ustedes van a poder realizar un estudio más a profundidad de cómo es que el notario realiza esa gestión en el extranjero. También el notario autoriza protocoliza instrumentos públicos, aunque no hayan sido autorizados por él en el extranjero, sino incluso por otro notario extranjero. Pero como les decía, el modelo que tenemos acá es de un mandato que se otorgó en el extranjero y que va a surtir efectos en nuestro país. Pues el notario guatemalteco se trasladó al extranjero, redactó el mandato con un formato de acta, porque recuerden que el protocolo, las hojas de protocolo, no pueden salir del territorio nacional. Entonces, el documento donde él va a redactar el mandato va a estar contenido en hojas de papel bond, membretadas o sin membrete.
El acta de protocolación de ese mandato que el notario autorizó en el extranjero diría lo siguiente: número de instrumento, en la ciudad de Guatemala, el 10 de enero del año 2020, yo, mi nombre como notario, por mí y ante mí, en cumplimiento de lo establecido en la ley, o pudiera ser en otros casos, ¿verdad?, por disposición legal, pero acá es porque la ley indica que todo documento que sea expedido en el extranjero por notario, al ingresar al territorio guatemalteco, tiene que ser protocolizado. Procedo a protocolizar el mandato general con representación con cláusula especial otorgado por el señor tal a favor de la señorita tal. Todos sabemos que un mandato es una facultad que se le entrega a otra persona en virtud de que el titular no puede realizarlo. Imagínense acá que es un mandato para que la hija de un señor se haga cargo de sus negocios, pero le otorga cláusula especial para que proceda a vender o a hipotecar una de las casas que son de su propiedad. Por eso es que el mandato debe tener cláusula especial, si no, no podría estar facultada. Indica en qué fecha lo autorizó y en qué lugar lo autorizó. Ojo, que el mandato, incluso este modelo que estamos viendo, puede ser autorizado por otro notario guatemalteco, ya, no precisamente por el notario que está haciendo la protocolación. Pero digamos que en este caso es el mismo notario que autorizó el mandato en el extranjero, protocoliza en Guatemala. Indica, ¿verdad?, cuándo lo autorizó, en favor de quién y en qué fecha y lugar. Y acá viene la incorporación que se hace dentro del protocolo, la cual está contenida, digamos que en 3 hojas de papel bond, y pasarán a ocupar los folios del registro notarial a mi cargo, o sea, del notario, 11, 12 y 13, por ejemplo, porque aquí serían 3 hojas, no 2, 10, 11 y 12, quedando comprendidos entre las hojas de papel especial para protocolo con número de orden y número de registro. Las hojas de papel protocolo traen número de orden y número de registro, y va correlativo en el lote que se tenga. Entonces pasarán a formar parte de esos folios entre esta hoja de protocolo y esta hoja de protocolo, identificándolas con su número de orden y registro, respectivamente. Leo lo escrito y, enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo acepto, ratifico y firmo. Le recalco que la redacción notarial es libre, pero los requisitos que la ley dice yo los debo incorporar en mi redacción. La antefirma por mí ante mí y la firma del notario. Obligaciones posteriores a esa protocolación de ese mandato otorgado en el extranjero. Como es una escritura pública, va a llevar un testimonio especial dirigido al Archivo General de Protocolos. El testimonio que se le va a entregar al interesado, porque ojo, una persona que le otorga un mandato en el extranjero, lo que quiere con ese documento es ejercer la función para la que fue nombrada. Pero para que ese mandato tenga plena validez, deberá ese testimonio, no el testimonio especial, sino ese testimonio, esa copia para el interesado, deberá inscribirse en el registro electrónico de poderes que se encuentra dentro del Archivo General de Protocolos. Obviamente, sobre ese mandato otorgado en el extranjero se va a pagar un impuesto en el documento original. En esa acta de mandato, llamémosle así, que se hizo en el extranjero, se le van a adherir los impuestos que la ley establece. Importantísimo, describiendo el número del timbre de la razón. De hecho, en el testimonio que se va a inscribir en el registro de poderes, es requisito que el número del timbre vaya indicado para que se proceda a la inscripción en ese registro.
También se va a pagar, según el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, un arancel para la inscripción de ese mandato. No es necesario, en este caso, casi siempre, para los testimonios que van a los registros, se adjunta el duplicado, porque el duplicado le queda al registro y le devuelven a uno el testimonio original razonado con la inscripción. Pero en este caso, como dentro del mismo Archivo General de Protocolos obra una copia de testimonio especial, nos indican que no es necesario que adjuntemos el duplicado. Y además hay una obligación notarial establecida en el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial, en la que se establece que se deberá el notario darle aviso al Archivo General de Protocolos cuando ha protocolizado un documento proveniente del extranjero. Es decir, que esta es otra obligación del notario, además del testimonio especial. Acá tenemos un ejemplo específico de la parte en la que se inserta en el protocolo las hojas. Y se indica, la cual está contenida en tantas hojas de papel bond, o como esté el documento que estamos protocolizando. Pasará a ocupar los folios tal, tal y tal, entre las hojas de protocolo, la numeración de registro y orden de la anterior y de la posterior, indicando los números de orden y de registro respectivamente. El impuesto a pagar del acta de protocolación, timbre notarial, en el testimonio especial, timbre notarial de 10 quetzales y fiscal de 50 centavos por hoja. Y en el documento a protocolizar, en el testimonio, va a indicarse, ¿verdad?, que el impuesto que se paga, se pagó en el documento original. Si el mandato es general, va a ser de 10 quetzales de timbre fiscal, o si el mandato es especial, de 2 quetzales. Si el mandato es judicial, para ejercer algo en algún órgano jurisdiccional, no va a pagar, salvo que el notario dentro del mandato describa las palabras o general o especial para identificar el mandato judicial, que en ese caso pagará según el tipo de mandato que se trate. Otros pagos tienen que considerar que, por ejemplo, si el documento que proviene del extranjero está extendido en otro idioma porque no fue autorizado por el notario guatemalteco, sino por otro notario, o tiene que ver con otro documento, este deberá ser traducido al idioma español. Así solo sean 3 palabras las que aparezcan en otro idioma. Es obligatorio. Y considerar que el traductor jurado debe estar autorizado. Y también el arancel de inscripción del mandato en el registro de poderes. Las preguntas que les tengo para esta clase son la 14.1, indicar cuál es el valor del timbre fiscal que se paga en la protocolación de un mandato judicial otorgado en el extranjero. A, 50 centavos, B, 5 quetzales, C, 10 quetzales o D, no paga. 14.2. Indicar en dónde se inscribe un mandato general otorgado en el extranjero debidamente protocolizado. En el Instituto Guatemalteco de Migración, en el Registro General de la Propiedad, en el Registro Electrónico de Poderes o en el Registro de Personas Jurídicas. Y la pregunta 14.3, indicar cuál es el plazo para remitir el aviso al director del Archivo General de Protocolos que se ha realizado una protocolación de un documento proveniente del extranjero. A, 8 días, B, 10 días, C, 15 días y D, 25 días. Muchas gracias por su atención.